Encasillados Podcast. Un espacio de análisis, razonamiento y crítica. Bienvenido a un nuevo episodio. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que hemos denominado Encasillados, que es un espacio para analizar, para preguntar, para razonar tanto la realidad nacional como cualquier otro tema que podamos, del cual sacar sabiduría. Y vamos a estrenar una nueva serie que es Memorias. Al final tenemos personajes, personas que a lo largo de su experiencia y de su vida nos han inspirado, nos pueden inspirar y nos pueden dar herramientas útiles para poder desempeñarnos en la vida y tomar esas acciones y esos principios para aplicarlos. Así que me acompaña aquí en micrófonos para poder darle la bienvenida a nuestros invitados, a Susi. ¿Qué tal, Susi? ¿Cómo estás? Bien, pues aquí un gusto poder estar con ustedes también y poder hablar de un tema muy importante, ¿verdad? Y con personas con muchos años de experiencia también. Bien, y pues es un gusto para mí presentar y saludar el día de hoy a nuestro hermano pastor Guadalupe de Jesús y Fuentes. Muchas gracias por acompañarnos y quisiera que le contara a nuestro auditorio cuántos años tiene en su ministerio y cuál es su nombre. Tengo 99 años de edad y de que yo principié mi ministerio fue en el año 1963. 1963. Excelente. Bueno, nos hemos dado cuenta entonces de que 99 años, más de 50 años de ministerio, y creo que también tuvo un programa al aire por más de 50 años. Por más de 55 años, que era titulado La Hora de la Biblia, ¿sí? Exactamente. ¿Y qué nos podría usted contar acerca de ese programa? ¿Qué se recuerda? Pues la Hora de la Biblia se inició cuando había alguna necesidad en el tipo espiritual y tratamos de realizarlo de una forma sencilla y así fue creciendo. Después volvió a bajar otra vez, pero fuimos constantes de tal manera que el programa tuvo arrastre por un tiempo largo, por los 55 años, y sin embargo por situaciones bastante duras, difíciles en el trabajo y ante todo del estado de salud no favorable del servidor de ustedes, tuvo que retirarse, y al retirarse pues naturalmente sucedió muchas cosas que ya el programa no funcionó igual. Eso es lo que puedo decir relacionado con la vida del programa La Hora de la Biblia. Excelente, y qué bueno saber eso, ¿verdad? La trayectoria que ha tenido también en la radio, pero también queremos escuchar pues aquí a una persona muy especial, a Mardoqueo Cifuentes, que es el hijo de nuestro pastor Guadalupe. Entonces queremos que se presente. Gracias, Suseli, y gracias, Noel. Mi nombre es Mardoqueo Cifuentes y así como lo expresaron ya, mi padre es el pastor que me antecedió, Guadalupe Cifuentes. Gracias por darme este momento. No, gracias a ustedes por la apertura, por la hospitalidad de tenernos el día de hoy acá y poder pues charlar un poco en este espacio que se presta para ello. Y quisiéramos que nuestro hermano pastor Guadalupe nos cuente ¿en qué momento de su vida usted recibe el llamado de Dios para ser pastor? Uh-huh. ¿Qué recuerda usted? ¿Cómo fue ese suceso donde el Señor lo llamó al ministerio? Pues lo que yo recuerdo sencillamente es que andaba con un misionero, se llamaba Joaquín Vela, y ahí recibió alguna noticia, y no noticia, sino un mandado, por decirlo así, de la iglesia Sinaí, que deseaba realmente hablar conmigo. Entonces yo tuve la oportunidad de hablar con los gobernantes de la iglesia Sinaí, y entonces ellos me explicaron cuál era la razón, y yo les dije que estaba dispuesto a hacerlo si esa era la voluntad de Dios, que yo fuera obrero de la iglesia por algunos años, pues lo iba a hacer. Y en realidad lo hice por varios años. Después fui pastor de la iglesia, pero muchos años después. Excelente. Y la verdad es que es algo muy importante, ¿verdad? Saber cómo inició, cómo el Señor lo llamó y cómo el Señor lo ha levantado durante todo ese tiempo, ¿verdad? De su ministerio. Pero también queremos saber
¿cuáles fueron los mayores retos como pastor en su ministerio? Usted hablaba de los resultados del ministerio, ¿eh? ¿Cuáles fueron como que los principales problemas o dificultades que usted a lo largo de su ministerio pudo tener? Los problemas es que el asunto económico no era favorable, era desfavorable. Y la ayuda que recibíamos constantemente era muy poca. Sin embargo, tratamos de poder, en cierto modo, saber cómo íbamos desenvolviéndonos en el programa. Y fue que así sí, porque la situación económica no era fácil, pero después hicimos conciencia en la gente y la gente nos fue a ayudar, entonces ya no tuvimos problema de economía, sino que el problema sería realmente que el tiempo era muy poco. Bueno, y vemos entonces, conforme lo que nos dice nuestro hermano pastor, que ese cambio generacional se ve muy marcado, ¿verdad? Porque ahora las generaciones de ahora, pues, una de las primeras limitantes es eso, si no tiene recursos económicos, pues no se trabaja en la obra, no se trabaja en cualquier proyecto, no únicamente en el ámbito religioso, sino que pues en todo ámbito. Y esa es la pregunta que queremos hacerle al hijo de nuestro hermano Guadalupe, nuestro hermano pastor. ¿Cómo ha sido esa experiencia y ese cambio generacional de usted como hijo de un pastor con tan gran trayectoria, con gran ministerio? ¿Y cómo ha vivido esa experiencia desde esta nueva generación que sería ya los hijos de nuestro hermano Guadalupe? Es difícil explicar realmente eso, pero lo que sí puedo decir es que tenía confianza en Dios y el Señor me ayudaba constantemente para reunir algunas de las cotas que había que pagar mensualmente, y así tratamos de vivir bastante tiempo. Pero ya en los últimos años pues había más colaboradores, y estos colaboradores siempre estuvieron presentes en cualquier ocasión y fueron los que colaboraron y nos ayudaron a salir avantes en el programa radial La Hora de la Biblia. Bueno, uniéndome a lo que dice mi papá, pues como hijos nos sentimos con una gran bendición legada, que Él sea nuestro Padre. Él lo dijo al principio de este momento, que hoy Él tiene 99 años y usted lo resumía con 50 más de ministerio. Y en una de las prédicas que yo he escuchado, de todas las que le escuché a mi papá, para mi papá los años más difíciles fueron los años 80, pensando económicamente, porque quizá él no lo ha dicho, no se ha dicho todavía, pero Dios le dio la bendición del Salmo 127, que no soljaba con 10 hijos. Entonces no era cosa fácil, pero a pesar de hoy damos fe que nunca nos faltó la comida, y aún así de nivel medio a todos nos dio estudio, y cada quien universitariamente tuvo que ver cómo salía adelante. Y lo que voy diciendo lo voy diciendo así como en resumen. La pregunta que decían era ¿cómo miramos la trayectoria de mi papá? ¿Vamos en la calle o vamos a una reunión de la iglesia X o de cualquier iglesia y le dicen, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Mardoqueo Cifuentes, o algún hermano mío dirá Ludim o Omar, y cuando decimos ¿usted es un hijo del pastor Guadalupe? Eso nos causa una satisfacción, porque la trayectoria de mi papá, gente fuera de la iglesia, como decimos comúnmente, gente del mundo, o sea, inconversa, dice, si su papá, ese hombre sí es pastor de pastores, es decir, no tenía interés. Empiezan a hablar cosas positivas como esas. Y dicen, mire, gracias a Dios que ustedes son hijos de él, es un gran hombre, fue bien fiel, él se amó la obra, él nunca usó carro, él usó una bicicleta para conducirse muchas veces. Entonces, cuando uno sabe que esa herencia, como digo, quizá él hubiera querido que todos los hijos fuéramos pastores. Ajá. Pero hoy en día, y digo hoy porque no ha terminado la vida, pero hoy en día solo hay 2 pastores de los 10 hijos que somos. Pero gracias a Dios, y como lo decíamos ahorita en el cumpleaños 12 de diciembre del año 2023, hace un mes, ajá, que nos sentimos muy contentos de que Él sea nuestro Padre y nos ha dejado un legado cristiano. Tal vez materialmente nada, pero espiritualmente es un legado incomparable que no tiene precio. Y ese es el legado que todo padre quisiera dejar, ¿verdad? Que sean capaces de poder desarrollarse en la vida. Todos los hijos al final están todos bien, vivos, unidos, y esa es la mayor satisfacción de un padre, ¿verdad? No sé, al final creo que es una de nuestros retos de esta nueva generación, Susi, porque no tenemos esa bendición a veces de poder
tener esos principios o tener esa vida, ya tenemos una vida más cómoda, con mayores medios, con mayores posibilidades, pero eso al final nos puede afectar y pues al final no de replicar un legado tan grande como el de hermano Pastor Guadalupe, pues ya sonaría un poco complicado en nuestra época. Claro que sí, pero recordemos que cuando el Señor nos llama también provee. Y eso es algo muy maravilloso que no lo vemos en el momento, pero lo vamos a ver más adelante. Y algo que decían que es muy cierto, el legado está. Y eso es más que suficiente porque al final es lo que va a permanecer, el legado. Entonces también queremos saber qué aspectos admira de su papá como pastor y cómo lo definiría a él. Responsable, espiritualmente, muy entregado a Dios. Dios es su prioridad, pero nunca ha perdido también el porqué de su familia. Un hombre muy honesto, muy honrado y muy sincero, porque cuando tiene que decir las cosas las dice de tú a tú, de frente a frente. Y ¿qué más? Te podría decir muchas cosas de mi papá. Cosa que es responsable, es muy puntual, le gusta que las cosas salgan bien, especialmente las cosas que son para Dios. Y sobre todas las cosas, pues hasta la fecha nunca hemos dudado de su credibilidad. Nosotros, menos la gente que está afuera, siempre habla bien de él. Oh, excelente, y al final eso es, ¿verdad? ¿Qué concepto tenemos nosotros de nuestros líderes inmediatos, de nuestros ejemplos inmediatos que son nuestros padres, ¿verdad? Algo que mencionaba usted, Mardoqueo, sobre su padre es que en esa época de los 80 fue como que la parte más difícil para él, pero característico de este espacio de análisis que nosotros tenemos de siempre ver la parte nacional y la realidad nacional, quisiera preguntarle al hermano pastor, ¿cómo vivió usted su ministerio durante el conflicto armado? ¿Qué es lo que usted recuerda? ¿Qué luchas, qué peligros habían en esa época para un pastor presbiteriano que buscaba evangelizar, que las personas vinieran a los pies de Jesús, pero con una realidad de represión, de violencia y de conflicto armado, como estaba en esa época? Hablando del concepto económico, no era fácil. Pero yo llegué a hacer conciencia en todos los hermanos en la fe de la Iglesia Evangélica Presbiteriana, como otros que también no eran de la Iglesia Presbiteriana, quizá muchos de las iglesias pentecostales, y mandaban su ayuda, y fue así. Por eso es que el programa nunca dejó de existir. Alguien pregunta, ¿cómo hizo usted para tener el programa en vida desde el año 1 hasta el 55, cuando yo me retiré? Pues sencillamente era el respaldo de Dios, porque yo no tenía ningún dinero guardado. Todos los dineros que se usaban directamente para sostenimiento y para comprar materiales también que se servían también para la radio. Así es que nos retiramos por la salud no favorable. Eso me retiró a mí, porque ya tenía mi edad también, no era así, tenía más de 90 y tantos años, ¿no? Por eso entonces no era posiblemente seguir más como yo estaba, tenía pues mi salud no favorable. Sin embargo, quisimos sostener el programa y mi hijo, que es pastor, él dijo, yo lo voy a hacer. Parece que no aguantó últimamente, no hablaba conmigo, pero como que se retiró, automáticamente la vida del programa ha terminado. Amén. Así es, y yo creo que, como usted decía, ¿verdad? Al final, muchas veces lo económico es lo que nos va a dificultar el camino, pero no va a ser la piedra que nos impida seguir con el proceso, ¿verdad? Pero qué bueno, qué bendición que al final usted haya sabido cómo sobrellevar esas dificultades durante el tiempo que vivió, que pasó. Pero también quisiéramos saber lo complicado de antes, que ahora es como tener una familia grande y saber cómo los voy a orientar al camino del Señor, porque son bastantes y cada uno tiene una manera de pensar diferente, porque todos somos diferentes. ¿Cuál era la base fundamental para que ellos también pudieran seguirle a usted como pastor? Pues no teníamos ninguna discriminación. Yo como pastor pues
No fue fácil también eso, pero sí pude, con la ayuda de Dios, traté de ayudar a los 10 hijos. Los 10 hijos son personas que están dentro de la vida de la iglesia, y eso me satisface a mí lo suficiente, y esperamos que el Señor bendiga grandemente a cada uno de ellos para que se desenvuelvan en el trabajo que Dios nos ha encomendado mientras vivimos en el mundo donde estamos, para poder realmente cumplir fielmente la carrera que Él nos ha indicado. Amén. No, palabras para el recuerdo, ¿verdad, hermano Mardoqueo? ¿Cómo toma usted como hijo esa manifestación de que él se siente orgulloso de que todos los hijos están con él y están pues con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe? Yo creo que en un minuto podría resumir cómo fue eso. Él siempre estuvo bien ocupado en la obra, pero nunca dejó de insistir, usando a mi mamá para que no dejáramos de ir a la iglesia. Y a veces tal vez nos poníamos un poco renuentes, y él se iba primero como pastor y le decía a mi mamá, ahí llegan a la iglesia, que van a la escuela dominical, que era domingo, lógicamente. Entonces, pero de una manera u otra, no había a veces noche en que no oráramos todos antes de ir a descansar. Yo recuerdo que siempre estas oraciones que él hace nos quedaron guardadas en la mente, porque siempre él tomaba la batuta para poder orar previo a algún tiempo de comida. Pero lo que le preguntaban ustedes, ¿cómo pudo criarnos? Yo creo que, lo dije ya, nunca nos faltó nada, pero si algo tuvo él, que su prioridad fue que fuéramos muy conocedores de buscar de Dios, y lo logró, porque todos hasta hoy hemos sido partícipes del liderazgo de la iglesia. Sí, qué bien, porque al final ser hijo demanda también ser el ejemplo, y no solo el papá, ¿verdad? Porque es pastor, sino también uno como hijo, el poder decidir hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque eso trae bendición, y es algo muy, muy importante que debemos de tomar en cuenta para los que al final somos hijos de pastores, ¿verdad? El poder saber que Él nos demanda eso. Nos demanda el poder seguir a nuestros padres, ¿verdad? El consejo, porque al final uno decide seguir o no con el legado de ellos, ¿verdad? Pero también quisiéramos saber que en una generación donde ahora todo ha sido distorsionado, ¿qué consejo, pastor, le podría dar a esta generación que está buscando el poder, una dirección en medio de tantas cosas, en medio de tantas circunstancias que pasamos como jóvenes, y que a través de su experiencia podríamos tomar en cuenta, ¿verdad? Y poder seguir adelante y poder tomarlo como parte de nuestro día a día? Pues fíjese que no hay una cosa agradable dentro de la vida del ministerio. Todo es difícil, todo es diríamos, cosas que miramos y nos cuesta. Y por eso es que hay muchas personas que han decidido seguir el ministerio, sin embargo, se quedan en el camino porque ellos creen que es fácil, que es sencillo, que hay mucho tiempo para descansar y que hay tiempo también para disfrutar de la vida, tener dinero y ir para un lado y para otro lado. Eso está muy equivocado, ¿no? Es cuando tenemos que invertir mucho más en la obra del Señor y aún y también en nuestra familia. Gracias al Señor de veras, porque hasta aquí Él nos ayuda a poder ser testigos realmente que Él nunca nos ha faltado, sino que en cualquier circunstancia siempre ha estado presente. Amén y amén. Bueno, yo me pongo a pensar ahorita que escucha al hermano Guadalupe. Ese es el reto de nuestra generación. No dejar esos principios. Ya me imagino cuántas veces tuvo la posibilidad y el privilegio nuestro hermano Guadalupe de hablarle a jóvenes de la generación de nuestros padres, de la generación de hermano Mardoqueo, y que hasta nuestra generación ha sido privilegiada al tener esa experiencia. Aquí estamos reunidos platicando 3 generaciones, y ese peso, bueno, no quiero decirlo como peso, pero esa carga de poder cumplir con todos los logros que una generación tan dura, que pudo sobrepasar dificultades económicas, conflictos, realidad política, no tenían las mismas libertades ni los mismos derechos y oportunidades que nuestra generación lo tiene,
demanda mucho valor para nuestra generación. Y hermano Mardoqueo, ¿usted en algún momento llegó a sentirse así como presionado de decir, soy el hijo del hermano Guadalupe, hermano pastor, la sociedad demanda de mucho de mí, si yo me equivoco, pues puedo afectar al ministerio de mi papá? ¿Usted nunca sintió eso en algún momento? Pues le digo, no lo sentí porque yo les conté a ustedes en un momento dado de los hermanos que somos, hay 2 pastores, pero uno de los 2 que es pastor, que es Ludin Cifuentes, o sea, mi hermano, siempre cuando está predicando, más de alguna vez ha dicho algo. Yo no les puedo decir qué es tomar, qué es beber, qué es drogarse, qué es bailar, porque nunca lo conocimos, porque desde cuna hasta hoy fuimos educados en un hogar cristiano. Digo esto porque nunca, como decía Noel, nunca sentí la presión esa, voy a hacer esto o aquello, o dejo de hacer esto o aquello, no, porque teníamos una base en cual regir la vida o guiar la vida diaria o la vida social o cristiana, y eso nos dio resultado. Y yo creo que la satisfacción de mi papá fue que pudimos heredar música, pudimos ser liderazgo, y bueno, no pudimos, sino hasta hoy lo tenemos, el liderazgo, y creo que para un padre, eso creo que es de una satisfacción propia, pero de agradecimiento también delante de Dios, ¿verdad? Claro que sí, yo creo que lo más importante es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que hay que instruir al niño. Yo creo que el pastor lo hizo muy bien, porque se puede ver que dio la palabra, los fundamentó en ella, y ahora ustedes ya son el legado, siguen. Y algo muy hermoso es que toda la familia ha podido tener la bendición de no solo conocer a Jesús y no solo de seguir con lo que Él ha demandado para la familia, sino poder ver con sus propios ojos cada generación y hasta el día de hoy, ver que el Señor sigue obrando, y eso es algo maravilloso. Pero también queremos que usted nos pueda dar algunos consejos de cómo poder llevar esa vida. Ya nos han instruido, ya nos han hablado, la palabra está, el fundamento y los principios también, ¿verdad? Claramente. Pero ¿qué más podríamos nosotros fundamentar esa fe y ese camino? Yo pienso que más que hablar de principios, ¿verdad? No tuvimos que hacer grandes cosas. Yo lo hablo hoy como padre. Mi papá, y eso se decía en el cumpleaños que reciente, como ya dije, le celebramos a él, uno de nuestros hermanos, que es el otro pastor, decía, mi papá ya cumplió con nosotros en darnos el legado, y nosotros seguimos cumpliendo con nuestros hijos, porque gracias a Dios, y mi papá da fe de eso, que muchos de sus nietos hoy ya son liderazgo de iglesia también. Muchos de sus nietos son músicos de iglesia. Y no es tanto por decir, voy a seguir porque así fue el abuelo, o voy a seguir porque mi papá fue así, no. Porque, como decimos comúnmente en un lenguaje guatemalteco, lo han mamado en casa y ahora lo desarrollan en una iglesia. Entonces, yo decía, más que principios es que nuestros hijos necesitan ver más nuestros actos que nuestras palabras. Siempre se ha dicho ahora últimamente así. Entonces, hasta donde hemos podido, hemos tratado de haberlos encauzado como mi papá lo hizo también. De otra manera, porque conforme avanza el tiempo, la tecnología ha avanzado, cuesta más hoy en día que alguien quiera estar dentro de una iglesia. Voy a decirlo así de una forma muy sencilla, pero para decir, prefiero estar viendo televisión a estar sentado en una banca de iglesia o una silla. Es más rico estar en un restaurante famoso comiendo algo que estar oyendo un discurso bíblico. Entonces, hoy en día no habrá un principio que diga así, sino el resumen podría ser, el que tiene la necesidad y el deseo de querer estar dentro de una iglesia, yo creo que lo va a hacer, como dicen, con gusto y gana, bien. Y así lo puedo resumir. Excelente, hermano Mardoqueo. Usted decía algo bien importante y es eso, que nuestra generación tiene esas fuentes de información, esos medios para informarse, pero a veces se informa mal y permite que teorías, doctrinas influyan en su mente
y tomen una posición que no es la que necesariamente el Señor nos demanda, ¿verdad? Y bueno, quisiéramos escuchar más a nuestro hermano pastor, y quisiera preguntarle si se recuerda qué es lo que usted le predicaba a los jóvenes cuando usted era pastor. Poco me recuerdo yo de eso, porque lo que es cierto es que yo siempre pensé que la Biblia era el centro de todo. Cuando los jóvenes se centran en la palabra de Dios, las cosas van por un buen camino. Y eso lo tengo en mente, no ha variado, siempre lo he seguido en las iglesias que yo he estado. Yo he enseñado realmente que los jóvenes tienen que buscarse la forma que puedan realmente, en cierto modo, aprender la palabra del Señor para ser buenos ministros o buenos pastores. Y quizá eso era todo. No había tanto de hacer mucho hincapié en muchas cosas, sino sencillamente que el éxito está sencillamente cuando el joven acepta la orientación que la palabra de Dios da para su vida. Así es, y claro está, ¿verdad? Lo vamos a resumir en una palabra. La palabra de Dios es el único fundamento que tenemos y la única base que va a ser para nosotros el camino, y al final ahí tenemos que guiarnos, ¿verdad? En la palabra del Señor, porque ahí está la verdad. No tenemos que buscar en otro lado, no tenemos que buscar en otras personas, en el mundo, sino en la palabra del Señor. Y eso tenía que decir, bíblicamente dice, y el oír es por la palabra de Dios, termina diciendo ese versículo, ¿verdad? Entonces, yo siempre lo he dicho, el que quiera aprender a nadar, ¿qué tiene que estar? En una piscina. El que quiera aprender a hacer un deporte, ¿qué tiene que hacer? Cerca de ese deporte. Entonces, el que quiera conocer iglesia, lo más correcto es que asista por primera vez a una iglesia. Y depende cómo dirija el Espíritu Santo, va a ser que venga una segunda, una tercera y se quede para siempre, ¿verdad? Y yo ya lo dije al principio, éramos casi como que no queríamos ir, pero éramos obligados a ir a la iglesia. Y me gustó lo que un pastor dijo una vez: si tienes un niño pequeño, tráelo, aunque sea que se venga a dormir a la banca o que traiga su juguetillo a jugarlo a la banca, pero como el oído está oyendo, eso le va entrando ya desde niño. Y bíblicamente dice, ¿verdad? Instruye al niño desde pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Y según la psicología, por eso digo según, porque también tenemos que ver que él dice que un niño a los 7 años se forma, pero nunca es tarde para ir a una iglesia. Alguien puede venir de 14 y si el Espíritu Santo lo va a llevar, él se queda, ¿verdad? Exacto, porque cuando el Señor nos llama y nos transforma, la vida cambia para siempre. No, o sea, ya no importa la edad, ahí está. Ya no importa el género, simplemente el Señor dice, este es tu lugar, yo te llamé, eres escogido, y ahí está, no necesitamos más. No, y hay personas que han dicho, mira, te voy a acompañar solo una vez a la iglesia, eso sí, si no me gusta, no me se las... Y mire, gente que después de esa primera, años después, ahí está. Por eso le digo, no hay un principio, un método, una forma de decir, ¿cómo hiciéramos para ir a la iglesia? La clave es llevarlo una vez y sí, y Dios se encarga de ahí él. está. Ahí está. Y pensando también lo que estábamos analizando, este espacio se ha caracterizado por siempre hacer un análisis, pero un análisis constructivo de qué podemos aportar a un cambio para poder vivir mejor, para que nuestros derechos sean garantizados, para que no haya tanta desigualdad, tanta violencia y tantas cosas negativas en nuestro medio. Y es esto, tomar estos legados, estos principios, todas estas herramientas que nos da la vida y también la iglesia en este caso, estos líderes, estas personas que podemos decir del hermano Guadalupe que ha sido pastor de pastores, como decía nuestro hermano Mardoqueo, pero también podemos decir que ha sido un ciudadano ejemplar, una persona que independientemente de su cargo espiritual o ministerial, independientemente de cuánto tiempo ha pastoreado o de su labor en la radio, creo que con sus vecinos se ha caracterizado por ser una buena persona, íntegra, responsable y un ciudadano ejemplar a lo que todos estamos llamados a hacer. Y queremos agradecerle, hermano Pastor Guadalupe, por recibirnos, por estar con nosotros el día de hoy. Y quisiera que se despida de todos los jóvenes que nos escuchan, ya sea con algún versículo bíblico o lo que usted nos quiera expresar como jóvenes. ¿Cómo nos despide el día de hoy? Creo yo que
todos los jóvenes deben estar atentos al mensaje que se da actualmente, especialmente en la iglesia, a través de los organizadores de las sociedades de jóvenes dentro de la vida de la iglesia, porque ellos tienen un mensaje nuevo para la vida de la juventud, y naturalmente lo que se ha tratado de hacer es buscar realmente el material y tratar de poderlo dar a los jóvenes necesitados, y como todos tienen necesidad realmente de la palabra de Dios, esperamos también que lo que se está haciendo actualmente, ya sea porque se escribe o porque se oye también, se pueda realmente, en cierto modo, formarse una idea bien definida, que la educación de la familia, la educación de los jóvenes, viene a través de oír la palabra de Dios. Y de la palabra de Dios hay que recibirla constantemente, porque solo esta puede realmente cambiar la bendición del Señor. Los que buscan a Dios son los que tienen realmente esperanza de un buen ministerio y que puedan influir en la vida de los demás para que ellos también puedan tener un buen ministerio. Es todo. Gracias, y pues queremos honrar esos 99 años, ¿verdad?, de experiencia en la palabra del Señor, instruyendo a jóvenes, adultos, y eso es algo maravilloso, que no muchos logran terminar la carrera. Y saber que usted como pastor la ha terminado es algo extraordinario y maravilloso también. Y queremos también pues despedir a nuestro hermano Mardoqueo, pero sin antes que pueda despedirse con nuestra audiencia también. Bueno, gracias Suseli, gracias Noel. Es un buen proyecto el que manejan. Se aprende, es un audio donde puede llegar a miles de oídos, valga la redundancia diciéndolo de esa manera, y les agradecemos por haber pensado en nuestra casa con mi papá y mi persona para tener un momento así, ¿verdad?, de diálogo, de conversación, no sé cómo podríamos decirle, para que lo poquito que se ha dicho pues sea bastante para quien lo oiga, ¿verdad?, en cuanto a el aprendizaje. Y le instamos a cualquiera que va a oír eso, que no hay nada mejor que tener a Dios primero sobre todas las cosas. Yo siempre lo digo, sin caer en ser religioso, podemos tener una buena relación con Él, donde quiera que estemos y como andemos, porque Dios siempre es fiel. Y si algo aprendí de mi papá, dice, hasta el día de hoy, dice mi papá, siempre dice eso, nunca Dios ha fallado. Eso me gusta mucho de Él, ¿verdad? Y hasta el día de hoy Dios nos ha dado todo. Palabras textuales decimos aquí de Papa Lupe. Así que gracias por este momento, que Dios les siga recompensando a ustedes al 1000 lo que hacen en pro del beneficio de audio para dar bendición, y siempre estamos a la orden aquí. Que Dios les bendiga y les prospere grandemente. Muchísimas gracias, hermano Mardoqueo, por la apertura, por recibirnos, y me quedo con esto último. Al final nos sentimos encasillados a un sistema, a una forma de pensar. La sociedad nos obliga a pensar de determinada manera, pero tenemos un estándar, tenemos un ejemplo del cual podemos aferrarnos de lo ideal del ser humano, de cómo cumplir el propósito por el cual fuimos creados, y es Jesucristo. Es nuestro modelo a seguir. Y eso podemos buscarlo en todas las religiones. Cualquier religión nos puede decir, pero únicamente Cristo Jesús es el único que nos puede dar salvación y orientación a nuestra vida. Así que la respuesta de Encasillados es seguir el modelo de Jesús. Así que nos escuchamos a la próxima, y feliz tarde, feliz día y feliz mañana a todos los que nos escuchan. Gracias por escucharnos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en tu plataforma de audio favorita.